Me gustaría ofrecer una profunda y reflexiva perspectiva bíblica sobre un artículo reciente publicado por el Foro Económico Mundial, el cual aborda 4 riesgos globales críticos que debemos tener en cuenta en esta nueva era post-pandemia. Los riesgos identificados son los siguientes. El poder se dispersa en una era post-superpotencia. Un gran año electoral no interrumpirá nuestra crisis recurrente de legitimidad política. Una crisis global de salud mental más compleja. Una era de eventos de choque. Antes de profundizar en cada uno de estos puntos y analizar lo que nos depara el futuro, quiero dejar algo claro y fundamental. La Biblia nos repite una y otra vez la instrucción de no temáis, no tengáis miedo, y no os preocupéis por nada. Este mensaje, que se expresa de diferentes maneras a lo largo de las Escrituras, es crucial que lo recordemos en tiempos de incertidumbre. Debemos interiorizarlo al escuchar las noticias y las predicciones sobre el futuro. No debemos dejarnos llevar por el miedo, sino más bien, debemos orar y confiar. El temor no es parte del ADN de un hijo de Dios. En el mencionado artículo titulado, 4 riesgos globales a tener en cuenta en la era post-pandemia, el Foro Económico Mundial establece que se espera que los riesgos globales se vean aún más exacerbados por eventos inesperados y desestabilizadores. Esta afirmación puede causar ansiedad en aquellos que están escuchando y que pueden interpretar las palabras riesgos globales y eventos de choque desestabilizadores como razones para entrar en pánico. Sin embargo, aquí radica el increíble y poderoso punto que quiero enfatizar. Incluso en medio de noticias alarmantes como estas, la Biblia ya nos ha advertido sobre lo que está por venir. En 2 Timoteo 3:1, leemos, pero ten esto presente, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Este versículo nos recuerda que las dificultades y los desafíos son parte de la condición humana y que no son sorpresas para Dios. Asimismo, en Lucas 21, 25-26, encontramos, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia entre las naciones, confundidas por el rugido del mar y de las olas. Los hombres se desmayarán de terror, esperando lo que vendrá sobre el mundo, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Estas escrituras nos muestran que no hay nada nuevo bajo el sol, no hay acontecimientos en la tierra que no hayan sido ya previstos por el Creador. La Biblia es clara al advertirnos sobre lo que está por venir y nos ofrece una guía sobre cómo debemos enfrentar estos tiempos de tribulación y desafío. Por lo tanto, si una organización como el Foro Económico Mundial anuncia que eventos de choque están por venir, eventos que potencialmente desestabilizarán el mundo, los creyentes en Cristo deben simplemente responder, sí, ya lo sabemos. Este reconocimiento no debe ser motivo de pánico, sino una oportunidad para reafirmar nuestra fe, afirmando, no estamos preocupados, porque tenemos a Dios a nuestro lado. En esta época de incertidumbre, es vital que mantengamos nuestra fe y confianza en Dios, recordando que, aunque los tiempos sean difíciles y llenos de caos, Él es nuestro refugio y fortaleza, siempre presente en momentos de angustia. Así, como hijos de Dios, debemos buscar su paz que sobrepasa todo entendimiento, permitiendo que nuestra fe nos guíe a través de las tormentas de la vida, sabiendo que, en última instancia, tenemos la victoria a través de Cristo, quien ya ha vencido al mundo. El artículo también menciona que se esperan más eventos climáticos extremos que exacerben aún más nuestra salud mental, especialmente para el número creciente de refugiados climáticos. Esto nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la condición humana frente a desastres naturales y crisis que parecen cada vez más frecuentes e intensos. En un mundo que se enfrenta a desafíos ambientales, es esencial que recordemos el llamado de la Biblia a cuidar de la creación y ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha confiado. La situación de los refugiados climáticos es un claro recordatorio de que debemos mostrar compasión y solidaridad, extendiendo la mano a quienes sufren y necesitan apoyo. Por otro lado, el artículo afirma que la inteligencia artificial se nos impone, nos guste o no. Esta afirmación señala una realidad inquietante. Muchos sentirán que no encajan en esta nueva economía impulsada por la IA, o que ni siquiera se les está ofreciendo una oportunidad, creando así una clase precaria más grande que se siente dejada atrás. Este fenómeno nos debe llevar a preguntarnos, ¿cómo podemos navegar esta nueva era tecnológica desde una perspectiva cristiana? Debemos buscar sabiduría en Dios para encontrar nuestro lugar en un mundo en constante cambio, sin perder de vista nuestra identidad en Cristo. El mundo está despertando. Si escuchas y observas con atención, notarás que las cosas están cambiando, que la marea está cambiando y que está ocurriendo un despertar espiritual. Algunos se están acercando más y más a la oscuridad de este mundo, mientras que hay un colapso moral en la sociedad hoy. La vida ya no se valora como debería. Los corazones de las personas se están volviendo más fríos cada día, sumidos en la desesperanza y la apatía. Las personas están siendo consumidas por los deseos de este mundo, cediendo ante la seducción del pecado.
La popularidad y la prosperidad parecen sonreír a aquellos que enseñan doctrinas demoníacas, desvirtuando la verdad del Evangelio. La Biblia nos advierte de manera clara y contundente: ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, lleno de gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Esta advertencia es un llamado a la vigilancia y a la oración. Debemos estar alertas, conscientes de las fuerzas que buscan desviar nuestras mentes y corazones de la verdad de Dios. A medida que la oscuridad se cierne sobre el mundo, nuestro compromiso de ser luz en medio de la oscuridad se vuelve aún más crucial. Debemos ser agentes de esperanza, amor y verdad, llevando el mensaje de Cristo a un mundo que desesperadamente lo necesita. En estos últimos días, es innegable que el diablo está siendo especialmente agresivo. Sin embargo, permíteme decir esto: por muy agresivo que esté el enemigo, y por muy pecaminoso que se esté volviendo el mundo, hay un rayo de esperanza. Muchos están volviendo a Cristo porque necesitan esperanza. Muchos están buscando refugio en Él porque han llegado a la conclusión de que nadie más puede llevar sus cargas en estos tiempos difíciles. Muchos están regresando a Dios porque anhelan amor divino, protección divina y verdadera paz, elementos que solo se encuentran en su presencia. Ahora bien, surge una pregunta fundamental: ¿cómo pruebas tu propia motivación para determinar si lo que haces es auténtico o simplemente una trampa de engaño? Con respeto, creo que cometes un error al suponer que los seres humanos tienen la capacidad innata de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y la mentira, especialmente en el contexto de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La realidad es que, por nosotros mismos, no somos capaces de hacerlo. Esta es la razón por la que necesitamos más cristianos comprometidos, aquellos que no solo conocen su Biblia, sino que también están dispuestos a defender la verdad en línea, alineando sus palabras y acciones con las Escrituras. El ser humano está compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo sabemos esto? La Biblia nos lo revela en 1 Tesalonicenses 5 y 23, donde se dice: y el mismo Dios de paz os santifique en todo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean conservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es crucial porque nos recuerda que somos seres holísticos, cada parte de nosotros tiene un papel que desempeñar. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo están interconectados. En particular, el corazón se encuentra en el alma, que es el asiento de las emociones y afectos. Es el centro de la personalidad humana. La voluntad, el razonamiento, la inteligencia, la memoria y la conciencia se entrelazan en esta esfera. Aquí es donde radica la razón por la que se nos instruye a guardar nuestros corazones. Dios quiere estar en el centro de nuestros corazones, quiere ocupar el trono de nuestras vidas, pero el diablo también tiene su propia agenda. Al igual que nosotros, el enemigo desea influir en nuestra voluntad y en nuestros deseos egoístas. Sin Jesucristo en nuestros corazones, estamos perdidos y somos incapaces de amar, perdonar o vencer el pecado. La verdad es que, si tenemos la verdad real viviendo en nosotros, lo cual no es un logro que podamos alcanzar por nuestra propia cuenta, debemos reconocer nuestra condición. Somos inherentemente malos, nacemos en el pecado. La buena noticia es que, aunque nuestra naturaleza humana sea propensa al error y al pecado, hay esperanza en Cristo. Su sacrificio en la cruz nos ofrece redención, y a través de su amor, podemos ser transformados. La clave radica en invitar a Cristo a ocupar el trono de nuestros corazones, permitiendo que su luz brille en nuestras vidas y guiando cada aspecto de nuestra existencia. Al hacerlo, no solo podemos discernir la verdad, sino que también podemos actuar con amor y compasión, reflejando el carácter de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita de su mensaje de esperanza y salvación. En resumen, debemos ser conscientes de la realidad espiritual en la que vivimos. La lucha entre el bien y el mal es constante, y es fundamental que mantengamos nuestros corazones enfocados en Dios. Al hacerlo, encontramos la fortaleza para resistir las tentaciones y permanecer firmes en nuestra fe, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria. El pecado es cualquier cosa que sea menos que la perfección. No necesitas ser un asesino para ser un pecador, ni necesitas hacer algo terrible para ser un pecador. Cualquier cosa que sea menos que la perfección absoluta a los ojos del Señor es pecado, por lo que somos pecadores, estamos en un estado continuo de pecado y no podemos escapar de ello. Pero la única forma de navegar por esto y llegar al cielo cuando muramos es aceptar al Hijo de Dios, pedirle que entre en nuestros corazones y entregar nuestra voluntad a Él. Nadie está sin pecado, debemos reconocer esto. La Biblia dice en Romanos 3 y 10, no hay justo, ni aun uno. Si pones tu esperanza en las personas, en un pastor, te decepcionarás. Solo Jesucristo es perfecto. Solo Jesucristo nunca te decepcionará. Mi segundo punto es que todos nosotros, hasta cierto punto, tenemos que luchar contra la vida doble. Hay una batalla entre quien eres en público y quien eres en privado. Dios ve el corazón.
Dios ve lo que se hace en privado. Dios ve lo que se hace en la oscuridad. Si afirmamos ser seguidores de Cristo, no podemos estar divididos en dos. Cuando se trata de la fe en Jesucristo, no hay una postura neutral. No se puede tener un pie dentro y otro fuera cuando se trata de las cosas de Dios. De vez en cuando, necesitamos una alerta de realidad. El dolor en tu cuerpo te recordará que no eres invencible, te recordará que no eres Superman o Superwoman. Una enfermedad puede aparecer de la nada y recordarte sobre tu mortalidad. De vez en cuando, necesitamos una alerta de realidad. No sé tú, pero, ¿alguna vez has tenido la sensación de que Dios te está dando una alerta de realidad? Quizás todo en tu vida va bien y de repente, una tormenta surge de la nada, pero es la manera de Dios recordarte que aún necesitas de Él, sin importar cuán bien estén las cosas. Aún necesitas a Jesús. 1 Pedro 4, 17-19 dice, porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que desobedecen al Evangelio de Dios? Y si es difícil para el justo ser salvo, ¿qué será del impío y del pecador? Por eso, los que sufren según la voluntad de Dios deben encomendar sus almas al fiel Creador y hacer el bien. ¿No le parece provocador? ¿No le parece un llamado a la realidad para cada hombre o mujer cristiana? Sabemos que habrá un día de juicio ante el Señor. Sabemos que existe un libro de la vida. Sabemos que habrá un día en que todas nuestras obras serán probadas por el fuego. Pero lo que me desafía sobre este pasaje de 1 Pedro 4 es el lugar donde comienza el juicio de Dios. El versículo 17 dice, es tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. ¿Significa esto que nosotros, la Iglesia, seremos juzgados primero? ¿El juicio de Dios comienza con nosotros? Para mí, esto muestra que Dios es justo. Su juicio no está reservado únicamente para aquellos que rechazan a Cristo, sino también para aquellos que están en la Iglesia. Es una advertencia de la realidad. El juicio comienza con aquellos que confiesan ser cristianos. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros estamos listos para ser juzgados? Uno pensaría que, como somos cristianos activos en la Iglesia, siempre estaríamos listos para el juicio de Dios, pero tengo la opinión de que, si Dios nos juzgara en este preciso momento, muchos de nosotros simplemente no estaríamos listos. No estaríamos preparados. La Biblia nos señala el peligro de ser salvados apenas, incluso dentro de la Iglesia, lo que significa que muchas personas están profesando a Cristo, pero están apenas salvas. Mateo 7, 21-23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Las personas que dicen, Señor, Señor, son personas de la Iglesia, pero Jesús está diciendo que, aunque estés en la Iglesia, aunque conozcas el lenguaje y los modos, en el día del juicio, ¿tienes a Jesús en el corazón? No hay espacio para la hipocresía en nuestras vidas como creyentes. Debemos amar y vivir completamente para Dios, para poder pasar la eternidad con Él. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes en la Iglesia tienen un amor genuino por Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros estamos genuinamente salvados? Y, por otro lado, ¿cuántos son falsos, pero afirman ser genuinos? Dios sabe que hay entre nosotros algunos impostores e hipócritas, así que el juicio tiene que comenzar en la Iglesia. Me pregunto cuál será el destino de los hipócritas en la Iglesia, las personas que ponen una máscara y fingen ser algo que no son, las que afirman conocer y seguir a Jesús, pero se comportan de una manera que contradice al Señor. La Biblia dice en Mateo 6, 1, cuidad de no hacer vuestras obras de justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El versículo 5 dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, de ninguna manera debemos tener la impresión de que somos nosotros quienes podemos juzgar y determinar quién es el hipócrita, porque, en última instancia, es una cuestión del corazón, y solo Dios conoce el corazón. Pero debemos examinarnos y juzgarnos a nosotros mismos de una manera que asegure que no somos los hipócritas mencionados en la Biblia. El mensaje aquí es, verifica tu corazón. Recibimos mandamientos claros a seguir a lo largo de toda la Biblia, y si estamos en Cristo, debemos estar completamente comprometidos a ser obedientes. La Biblia dice que todos los que aman a Dios deben también amar a sus hermanos y hermanas. ¿Cuántos de nosotros seríamos encontrados en falta en esto? ¿Cuántos de nosotros amamos verdaderamente a nuestros hermanos y hermanas? ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestro prójimo? El juicio comienza en la casa de Dios.
Puede que no tengamos las respuestas para todo. Puede que no exista un guión detallado que nos diga qué hacer y cómo actuar cada vez que veamos cosas preocupantes sucediendo. Pero, en medio de todo esto, debemos recordar que, al final, nuestro enfoque debe estar en un solo lugar, y ese lugar es Jesucristo. Si te concentras en el mundo, te sentirás preocupado, abrumado y ansioso. Pero cuando te enfocas en Jesús, verás los problemas del mundo, pero tu corazón no estará perturbado. El segundo mandamiento es vigilar y orar para que no caigas en tentación. Mateo 26, 41 dice, vigilen y oren para que no caigan en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se nos anima a vigilar y orar para no ceder a la tentación. A menudo, las personas asocian la tentación solo con una naturaleza sexual. Sin embargo, las personas pueden ser tentadas al pecado de diversas maneras. Algunas son tentadas a mentir y robar, todo por ganancia personal y egoísta. Otras son tentadas a embriagarse, y algunas más son tentadas a chismear. Pero, sobre todo, ten cuidado de no ser tentado a seguir un evangelio que agrada a tus oídos. En los últimos días, habrá engaños, y estos engaños serán tentadores para muchos, ya que se predicará un evangelio que simplemente te hace sentir bien, en lugar de llevarte al arrepentimiento. Cuídate de no caer en la tentación. El tercer mandamiento es vigilar y orar para que puedas escapar. Lucas 9 y 36 dice, por tanto, vigilen y oren siempre, para que sean considerados dignos de escapar de todas estas cosas que han de suceder y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando Jesús dijo esto a sus discípulos, estaba hablando sobre el futuro y advirtiéndoles sobre las terribles cosas que vendrían sobre la tierra. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, aquellos que serán considerados dignos de escapar de la ira de Dios en esta tierra son aquellos que han confiado y creído en Jesucristo. Pero solo puedes hacerlo si vigilas y oras siempre. En otras palabras, Jesús nos está diciendo que debemos estar enfocados en Él. El cuarto mandamiento para los creyentes en esta época es ser serios y disciplinados en sus oraciones. La Biblia en 1 Pedro 4, 7 dice, el fin de todas las cosas está cerca, por tanto, sean sobrios y vigilantes en oración. En este contexto, ser sobrio significa ser serio. En otras palabras, como creyentes, debemos ser cuidadosos sobre cómo vivimos, nuestras elecciones impactan nuestra capacidad de pensar con claridad. Es mejor ser autocontrolados para que podamos orar con fervor. Creo que Pedro también está hablando a aquellos que sufren por causa de Jesús, a los creyentes que son perseguidos. Y Pedro nos da una advertencia que también es alentadora, diciendo que el fin está casi cerca, el fin de todas las cosas está próximo. ¿Y no lo vemos hoy más que nunca? El quinto y último mandamiento para los creyentes es ser claros en su misión. 2 Timoteo 4, 5 nos da un gran consejo sobre cómo lidiar con todo lo que escuchamos y vemos en el mundo hoy. La Biblia dice, pero tú debes mantener una mente clara en todas las situaciones. No temas sufrir por causa del Señor. Esfuérzate por contar a otros la buena nueva y cumple plenamente el ministerio que Dios te ha dado. El mundo tiene muchas voces diferentes, algunas divinas y otras no, y estas voces dirán muchas cosas diferentes, cosas que te confundirán, cosas que te dejarán perplejo, cosas que contaminarán tu mente. Y todo esto te lleva a vivir en un estado de miedo, pero la palabra de Dios nos llama a tener una mente clara en todas las situaciones. Creo que puedes lograr esto haciendo una cosa, enfocándote en Cristo y haciendo todo para su gloria. A medida que más y más personas se hacen preguntas como, ¿estamos viviendo los últimos días? ¿Es este el fin? Quiero alentarte a hacer algo. En lugar de mirar cada evento que está sucediendo actualmente en el mundo, mi mensaje para ti es que debes asegurarte de tener una relación personal con Jesucristo. Sí, es bueno que tomemos nota de los eventos que suceden en este mundo, pero el enfoque de nuestras vidas debe ser asegurarnos de que nuestras relaciones individuales con Dios estén en buena condición, sin importar si son los últimos días o no, sin importar si es la 1ª hora o no. Tú y yo, como creyentes, necesitamos asegurarnos de que nuestro enfoque esté únicamente en Jesucristo. Debemos concentrarnos en aquel que es el camino, la verdad y la vida, y ese es Jesucristo, quien dijo explícitamente, nadie viene al Padre, sino por mí.